Muy buenas tardes a todos, hermanos. Les damos la bienvenida a la Escuela de Discipulado para Nuevos Creyentes. Este es el manual que estaremos usando y vamos a comenzar. Nada más les recuerdo nuevamente que deben traer pluma, cuaderno, su Biblia y que hagan las anotaciones necesarias. Es importante que ustedes le den la importancia a cada una de las clases. ¿Por qué? Porque es la base que ustedes van a tener en sus vidas. El tema del día de hoy es fundamentados en la roca Cristo Jesús. Y debemos de tener bien presente que cada uno de nuestros temas que vemos continuamente, debemos atesorarlos en las tablas de nuestro corazón, porque son las que nos ayudarán durante toda nuestra vida. A partir de que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único y Señor, nuestro Salvador, debemos de tener una base. Y con relación al tema del día de hoy, dice: cuando los cristianos decidimos que estamos fundamentados sobre la roca que es en Cristo Jesús, en realidad estamos expresando que Cristo es la base fundamental sobre la que estamos siendo edificados nuestra vida. Fundamentar es echar la base, fundamentos o cimientos de algo. En la industria de la construcción, cuando se quiere levantar un edificio grande que sea capaz de resistir los embates de la naturaleza, se busca el mejor material para el fundamento, y este es la roca sólida, porque otros materiales como la arena o la tierra no pueden resistir terremotos, vientos ni tempestades. Dice en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, Jesús le muestra a sus discípulos varios principios del reino que son fundamentales para construir una nueva vida de bendición. Para vencer todo viento y tormenta de adversidad que se pueda levantar en nuestras vidas, necesitamos tener un fundamento seguro. Jesús concluye en su enseñanza explicando que para edificar hay dos tipos de cimientos o fundamentos que pueden ser necesarios y utilizados, uno mejor que el otro. El fuerte y resistente es empleado por las personas prudentes o sensatas. El otro es usado por los insensatos. Jesús resume su enseñanza así. Si usted gusta anotar, en Mateo 7, del 24 al 27, nos dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Note que estas dos casas pasaron exactamente por las mismas pruebas, las dos golpeadas fuertemente por lluvias, ríos y vientos. Aunque su final fue diferente, en nuestro camino en Cristo podemos tener aflicciones, vendrán tormentas. Sin embargo, el Señor nos llama a permanecer confiados en Él, porque estamos cimentados sobre la roca, Petra, que es Jesucristo, y Él ha vencido al mundo. Si usted gusta buscar en Juan 16:33,
usted podrá corroborar que es verdad que nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Igual que no podemos levantar paredes ni hacer techo donde antes no hayamos puesto una buena base. Tampoco podemos edificar más allá del fundamento espiritual que tengamos. Por eso es importante que estudiemos y establezcamos los fundamentos de nuestra roca, que es Jesucristo. En 1 Corintios 3:11 podemos aprender cómo edificar sobre él, cómo mantenernos firmes, cómo oír y obedecer la palabra de Dios, cómo vivir una vida de arrepentimiento. Así estaremos bien cimentados como creyentes sobre un fundamento firme y cuando venga la tormenta no caeremos, sino que nos sostendremos. Y en 1 Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, en el cual es Jesucristo. Dice, nuestra fe está fundamentada en Jesús. Hay un solo fundamento y este es Jesucristo. En 1 Corintios 3:10 al 11 nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Cristo, es Jesucristo. Dice, en 1 Corintios 3:9, el apóstol Pablo usa dos metáforas, la labranza y un edificio. Una se refiere al trabajo agrícola y la otra a la construcción. Asegura que el único fundamento para la vida cristiana es Cristo Jesús. Cualquier cosa que no se edifica sobre este fundamento no resistirá la prueba, no resistirá ninguna prueba del tiempo, tormentas y tribulaciones. Conviene entonces preguntarnos, ¿estamos cimentados en Cristo Jesús? Usted se puede hacer esta pregunta al día de hoy. ¿En dónde está basada su fe? ¿Lo que usted cree? ¿Lo que usted escucha? ¿Lo que usted hace hasta el día de hoy? ¿En qué está basada su fe? ¿En qué está basado lo que usted pasa día con día y cómo usted reacciona? ¿Tenemos una relación con Cristo? ¿Usted de verdad tiene una conexión con nuestro Señor? ¿Tiene una conexión con su Espíritu? Y la tercera pregunta es, ¿tenemos un conocimiento personal que nos permite relacionarnos con Él? ¿Usted qué conocimiento tiene para relacionarse con nuestro Señor Jesucristo? Estas tres preguntas son importantes en nuestra vida, ya que a base de lo que nosotros hemos aprendido, es como nosotros vamos a caminar día con día, pasando cada una de las pruebas. Es por eso que es la importancia del permanecer y saber en qué y sobre qué estamos cimentados. Porque si cada que viene una prueba usted cae o renuncia o dice no puedo, entonces su fe no está fundamentada en Jesús. Entonces, ¿en qué está creyendo usted? ¿A quién está siguiendo? ¿En quién está confiando entonces? Dice, Pedro es piedra, pero Jesús es el fundamento. En Mateo 16, del 13 al 18 nos dice, bienvenido Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro, hijo
dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted lo puede anotar, es en Mateo 16, 13, 18. Dice: este fue un momento crucial en la vida de Pedro, el cual ha creado ciertas controversias. Analicemos juntos esta parte de la Escritura. La expresión yo te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro proviene del griego Petros, que significa una piedra o peñasco suelto, una piedra que se puede arrojar o mover con facilidad, mientras que la expresión sobre esta roca, la palabra griega se usa para roca, es Petra, que equivale a decir una masa grande de roca. Así distingue la Biblia entre Pedro, una piedra o peñasco suelto y pequeño, y la revelación que Jesús es el Cristo, que es la roca grande y firme sobre la cual se basa nuestra fe. El catolicismo erróneamente afirma que Pedro es el fundamento de la iglesia, pero para ser así, este sería un edificio movedizo. No cabe duda que Pedro es parte importante de la iglesia de Cristo, pero no es el fundamento, porque entonces el cristianismo estuviera fundamentado en un ser humano con todas sus debilidades. Pedro, por temor, negó 2 veces ser discípulo de Cristo cuando los soldados romanos aprendieron a Jesús. Luego el apóstol Pablo tuvo que reprender a Pablo en público por comprometer algunos principios. Otra vez, por temor a los judíos, ve a Gálatas 2:11, Marcos 14, 68 y Juan 18, 27. Qué bueno que la iglesia no está edificada sobre Pedro, sino sobre Jesús. Cristo es la Petra, la roca firme sobre la que se fundamenta nuestra fe. Así como Pedro contestó la pregunta de Jesús correctamente, gracias a la revelación del Espíritu Santo, nosotros también necesitamos tener una misma revelación, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. No seremos transformados solo por asistir a una iglesia, sino que necesitamos tener un encuentro personal con Cristo para cambiar realmente y dramáticamente nuestra vida. Nadie que tenga un encuentro personal con Cristo puede permanecer igual. Pregúntese usted mismo si ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Si su respuesta es afirmativa, avive el fuego de esa relación para que nunca muera. Si no la ha tenido, comience hoy mismo a buscar intimidad con Dios y Él se revelará a su espíritu. Bueno, yo creo que cada uno de ustedes que están hoy aquí mirando y aprendiendo, buscando más de Dios, yo le hago esta pregunta: ¿usted verdaderamente ha tenido un encuentro personal con Jesús? ¿Verdaderamente ha hecho cambios en su vida, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de resolver cada una de las situaciones o dificultades que usted ha tenido en su vida hasta el día de hoy? Y si usted ha negado la fe que debería de tener, no sienta vergüenza, arrepiéntase, busque el rostro de nuestro Señor Jesucristo, pídale perdón y pídale tener un encuentro personal con Él, porque Él es
quien le ayudará para que usted sea lleno de su espíritu. Es Él quien va a traer la revelación. Es Él quien va a traer la fuerza, la sabiduría, para que usted empiece a caminar con Él. Empiece a caminar con Cristo. Empiece a caminar en verdad, en espíritu y en verdad. Dice, encuentro personal de Pedro con Jesús. En el encuentro personal de Pedro con Jesús podemos distinguir 3 etapas y aprender de ellas. La número 1 es, Pedro tuvo un encuentro sobrenatural cara a cara con Jesús. Dice, en ese encuentro sobrenatural no hubo un mediador o un sacerdote, fue un encuentro directo y personal con Jesús. Todos tenemos acceso directo al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. No es una doctrina, no una religión o una denominación. Él mismo dice en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice, Él es el único camino al cielo, al Padre o al reino de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y lo puede corroborar en Juan 14:6. El punto número 2 es, el Padre le dio revelación a Pedro por el Espíritu Santo. En Mateo 16:17 dice, volvamos una vez más al encuentro entre Jesús y Pedro, quien supo quién era Jesús al ser lleno de la revelación del Espíritu Santo. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por medio de nuestros sentidos naturales, de nuestra inteligencia humana y de la razón, no podemos conocer sino a un Cristo histórico. No obstante, si realmente queremos saber quién es Jesucristo, tiene que ser revelado a nuestro espíritu. Nadie puede conocer a Jesús como el Hijo de Dios, sino una revelación personal del Espíritu Santo. Usted puede ser un buen estudiante o teólogo, ir a las mejores instituciones bíblicas o incluso obtener un doctorado en teología. Pero si no tiene la revelación personal de Jesús, la cual es dada por Dios Padre, por medio del Espíritu Santo, no lo conoce verdaderamente. Dice, cuando recibimos la revelación que Jesús es el Hijo unigénito de Dios y el que murió por nosotros, que tomó el lugar que nos correspondía ocupar a nosotros en la cruz, debemos responder reconociéndole y recibiéndole. Debemos decir como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, yo creo en ti y te recibo en mi corazón. Cuando usted tenga una revelación personal de que Jesús es el Hijo de Dios, usted le reconocerá y audiblemente usted le dirá con sus propias palabras, yo creo en ti. Señor, yo creo en ti y te recibo en mi corazón. El punto número 3 nos dice, Pedro hizo una confesión pública de Cristo. En Mateo 16:6 podemos ver, Pedro hace una confesión delante de sus compañeros, de forma que no les queda duda acerca de quién es Jesús. Mientras los demás divagaban sus respuestas, Pedro afirmó con seguridad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí podemos notar que el Señor siempre nos ha dado opciones, confesarlo públicamente o negarlo públicamente. Como verdaderos cristianos debemos confesar y declarar nuestra fe en Cristo, tanto en público como en privado. Hoy en día, lamentablemente, existen muchos creyentes que van a la iglesia, pero no quieren que nadie se entere. Dicen que creen en Jesús, pero sus acciones lo niegan.
Lo correcto es que donde quiera que vayamos, le hagamos saber a la gente que creemos en Jesús como Hijo de Dios. Jesucristo habló claramente al respecto al decir en Mateo 10, 32, 33, nos dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo hoy le quiero hacer una pregunta. ¿Usted ha negado a Jesús delante de los hombres? Y le hago esta pregunta porque muchos de los que llegamos a los brazos de Cristo venimos de otras creencias. Y yo hoy le doy testimonio porque muchos no tienen el valor de decirle a sus familias que han conocido a Cristo. Muchos no tienen el valor de enfrentar a sus conocidos. Muchos no tienen el valor de dejar a su familia. Yo hoy le pregunto si usted ha tenido ese valor para confesarlo delante de sus padres, delante de sus hermanos, delante de sus amigos. Porque si usted ha tomado esta decisión sin importarle lo que le digan o los desprecios que le hagan, puedo decirle que usted es un hombre de Jesús. Muchos podemos decir que somos cristianos. Pero déjeme decirle que si usted ha tenido el valor hasta ahora de confesar a Jesús y de seguirle, yo le puedo decir que Jesús no le va a negar delante de su Padre ni en ningún otro lugar. Si usted es fiel a Él, Jesús va a permanecer con usted siempre. Dice, ¿es posible tener una revelación de Jesús como la tuvo Pedro? Claro que sí. Cristo no ha cambiado, Él es el mismo. La revelación que le llegó a Pedro vino a través del Espíritu Santo, quien tampoco cambia, edificando sobre el fundamento que es Jesucristo. Cuando las tormentas lleguen a su vida, no las menosprecie. Antes, por el contrario, pídale a Dios que le ayude a conocer el propósito de ellas. Dice, hay cosas que usted solo puede aprender en medio de las tempestades. Las dos formas de edificar. En Lucas 6, 47, 49 nos dice, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y la hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundamentado sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esto lo puede usted buscar en Lucas 6:47
del el capítulo 6, 47 y 49. De acuerdo con la Biblia, existen dos formas de edificar. Una es con prudencia y sabiduría. Ocurre cuando escuchamos y obedecemos lo que la palabra dice, pero además la aplicamos en nuestra vida. El punto que sigue es con insensatez y desobediencia. Sucede cuando actuamos con necedad, de manera irrazonable y con ganas de oír, pero no de obedecer. Para edificar con prudencia y sabiduría, tenemos que remover ciertas cosas de nuestra vida, tales como tradiciones. Muchas de ellas van en contra de la palabra de Dios. Discriminación debido a la raza o a la posición social. Y el siguiente punto es incredulidad. Esta es un espíritu que tenemos que aprender a echarlo fuera. Rebelión. Todo descendiente de Adán tiene un rebelde dentro. Y la solución es crucificar nuestra naturaleza pecaminosa que se rebela en contra de Dios. Tener conocimiento y fe en la palabra de Dios nos ayuda a eliminar tradiciones, discriminación, incredulidad y rebelión. Todo esto nos impide creer y mantenernos firmes, cimentados en la roca que es Jesucristo. Debemos creer que las Escrituras contienen lo que Dios habla a su pueblo. Sin embargo, pese a lo que la gente diga, la palabra se cumplirá totalmente. En Juan 10:35 nos dice, la Escritura no puede ser quebrantada. Afirma Juan, Cristo es el verbo de Dios. Cristo es el verbo de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Al nacer como hombre, se hizo carne y vivió entre nosotros. En Juan 1:1, la Biblia dice que el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Más adelante, en el versículo 14, añade, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús era, es y será el verbo. La palabra de Dios, usted no puede decir que cree en Cristo, pero no cree en la Biblia, porque Cristo es el verbo hecho carne. Por eso, para edificar sobre el fundamento que es Cristo Jesús y hacerlo con prudencia y sabiduría, se necesita obedecer. La palabra de Dios, se necesita obedecer la palabra de Dios. Cuando obedecemos la palabra, punto número 1, son 5, y el número 1 nos dice que Cristo se manifiesta a nosotros a través de su palabra. Y esto lo puede verificar usted en Tito 1:3. En Lucas 10:22 nos dice, el Padre y el Hijo se quieren revelar a nosotros. Me voy a regresar al punto número 1 que dice, Cristo se manifiesta a nosotros a través de su palabra. Yo hoy le quiero pedir a usted que nos mira, que si usted quiere buscar a nuestro Señor Jesucristo, que lo busque en su palabra. Y cuando lo busque, búsquele con todo su corazón. Para que así el punto número 2 que dice, el Padre y el Hijo se quieren revelar a nosotros. Cuando usted le busque con todo su corazón, el Padre se revelará a través de nuestro Señor Jesucristo, que es su Hijo. El punto número 3 nos dice, podemos distinguir los verdaderos discípulos de aquellos que no lo son. Aún están en el mundo, y usted lo puede ver en Juan 8:31.
En Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces es importante conocer la palabra de Dios, buscarle con todo su corazón, para que la verdad nos haga libres, nos dé libertad para amar, para buscar, para creer, para afirmar. En el punto número 4 dice: sabemos que por su palabra, que Dios nos ama. Y usted lo puede buscar en Juan 13:1. Y nos dice, en Juan 13:1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice, sabemos que por su palabra, que Dios nos ama, y lo podemos saber nosotros, porque Dios, por amor a nosotros, mandó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el punto número 5, nos dice en Juan 35, punto número 5, dice, nos llena de amor el uno por el otro. Y en Juan 35 nos dice, Juan 13:35, dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Usted va a conocer que una persona verdaderamente es discípulo de Dios cuando usted vea a aquellas personas compartiendo de la palabra, de lo que por gracia nos fue dado, que por gracia será dado a los que no conocen al Padre, a los que no conocen a Jesús, a los que están dando su vida, los que están dejando trabajo, familia, por servir al pueblo, por servir y para expansión del reino. No le estamos sirviendo a una iglesia, no le estamos sirviendo a nadie, simplemente le estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, para que la obra que Él hizo en esa cruz no se pierda, y que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Usted así puede reconocer a un discípulo de Jesús, aquellos que caminan, que usted ve y dice, Dios va con él, Dios va con ella, porque no los deja, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de las tormentas o las tempestades, siempre están ahí firmes, declarando su palabra, haciendo su obra. Dice, nuestras responsabilidades como discípulos, cuando guardamos la palabra y llegamos a ser discípulos de Cristo, fundamentados en la roca, tenemos ciertas responsabilidades que cumplir. Y el número 1 es, somos responsables por edificarnos a nosotros mismos, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras vivas, seremos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo puede corroborar usted en 1 de Pedro 2, del 4 al 5. Dice, una manera de edificar o crecer espiritualmente es orando en el Espíritu. Pedro
Pero vosotros también, amados, edificados sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Y usted lo puede corroborar en Judas 1:20. Dice, somos responsables de edificar nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos responsables de que buscamos a Dios, de que queremos tener una intimidad, una relación con Él, de buscarle con nuestro corazón para que sea revelado el Espíritu de Dios en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, pero sobre todo en nuestras acciones, en nuestro caminar día con día. Dice que somos responsables de edificar nuestras vidas. De esto precisamente nos habla la carta a los Efesios, cuando dice en Efesios 2, del 21 al 22, nos dice, en quien todo Él edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y dice en Primera de Pedro 2, del 4 al 5, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dice, al aplicar la enseñanza de hoy en nuestras vidas, verdaderamente estaremos fundamentados en la roca que es Jesucristo. Solo si llegamos a ser los discípulos que Él describe en su palabra cuando afirma, el que tiene mis mandamientos los guarda. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y esto lo puede corroborar usted en Juan 14:21. La motivación correcta para obedecer la palabra siempre debe de ser el amor a Dios. Bueno, yo hoy quiero pedirle, si usted quiere, si usted anhela tener un encuentro con Dios, que primero lo sienta, búsquelo en su corazón, búsquelo en todo su ser, en sus pensamientos. Porque aquí en Juan 14:21 nos indica que el que tiene mis mandamientos, el que tiene sus mandamientos, el que de verdad obedece su palabra. Y el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo lo que tú hagas. Ese es el primer mandamiento, pero aquí nos dice, el que guarda mis mandamientos. Muchos tenemos el conocimiento, como nos decía al principio, muchos son teólogos, son maestros, tienen diplomados, tienen estudios bíblicos, pero ¿de qué nos sirve si no ha guardado usted los mandamientos? Si no los ha hecho reales y vivos en su vida, en su caminar día con día, en su despertar. Y dice, ese es el que me ama. ¿Cuántos realmente podemos decir que le amamos? ¿Cuántos pueden decir hoy, yo te amo, Señor? ¿Cuántos pueden decir, tú eres mi único Señor y mi Salvador? Y más adelante nos dice, para que esto pueda ser real, primero tenemos que amarle. Y dice, y el que me ama será amado por mi Padre. Dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuántos pueden decir con su corazón que realmente le aman? Que realmente están fundamentados en su palabra,
están fundamentados en Cristo? ¿Cuántos realmente pueden decir, mi fe es para Él y estoy con Él? ¿Cuántos pueden decir, Él es mi roca, Él es mi Señor? Yo sé que muchos conocen su palabra, la conocemos, pero hoy yo le hago una invitación y le pido, póngase a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntase de cualquier pecado que usted haya cometido en contra de Él. Póngase a cuentas con Él. Dice en su palabra que las misericordias de nuestro Señor son nuevas cada mañana para empezar, para hacer las cosas bien. Hoy yo le pido que incline su rostro ahí donde usted está y haga esta pequeña oración conmigo y dígale, Señor, hoy te pido perdón con todo mi corazón. Te pido perdón por todo aquel pecado, Señor, que haya salido de mí, consciente o inconscientemente. Y hoy me acerco para decirte, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Me arrepiento con todo mi corazón. Me arrepiento de todo pecado y confieso que Jesús es mi Señor, mi único Señor y mi Salvador. Creo con todo mi corazón que Él es el Hijo de Dios y que Él murió por mí en la cruz y que Dios Padre lo levantó de entre los muertos, que Él resucitó. Señor, te pido que hoy entres a mi corazón, llena mi vida, llena todo mi ser, llena mis pensamientos. Yo sé que si hoy muriera, sé que al despertar, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos.